Iglesia en peligro. La palabra de Dios nos dice, la salvación no puede venir más que de Jesucristo. La revelación de Dios se hace definitiva y completa por medio de su Hijo unigénito. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. En esta palabra definitiva de su revelación, Dios ha dado a conocer del modo más completo, ha dicho a la humanidad quién es. Esta autorrevelación definitiva de Dios es el motivo fundamental por el que la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la palabra que Dios nos ha dado a conocer sobre sí misma. Redentoris Missio de Juan Pablo II. La revelación de Dios es radical para que el creyente adquiera un fuerte compromiso y proclame el Evangelio como una verdad digna de que sean muchos los que puedan conocerlo. En los últimos 60 años ha habido una continua hostilidad del mundo moderno, considerado bueno, tolerante y optimista. Se expresa en los siguientes eslogans: no queremos que Cristo reine sobre nosotros, queremos ser libres de cualquier exigencia o verdad doctrinal o la ley moral, y jamás reconoceremos una iglesia que no acepte incondicionalmente la mentalidad del mundo moderno. Debemos examinar las raíces de esta crisis, como la infiltración especialmente de la masonería y los comunistas obedecen claramente a un gran plan maestro montado por la masonería. Vamos a ver cuál es la situación actual de nuestra iglesia. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Dios confirma a través de este texto que nada podrá destruir la iglesia. Ella prevalecerá a pesar de los grandes ataques que ha de sufrir. Por esta razón, la representa como una roca. Entraremos directamente a ver la crisis de la Iglesia Católica. Vamos a leer un texto de la encíclica Pascendi del Sumo Pontífice Pío X. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, lo que aún es más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales sobre pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados por lo contrario hasta la médula de los huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia, y en apretada falange asaltan con audacia todo cuanto hay de más sagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aun la propia persona del Divino Redentor, que con sacrílega temeridad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. La Iglesia Católica, en particular la Iglesia institucional y jerárquica, vive una profunda crisis. Las causas de esta crisis son estructurales y se relacionan en buena medida con la actitud ambivalente de la Iglesia frente a la modernidad. A mediados del siglo XIX, el Papa Pío IX optó por rechazar al mundo moderno, incluido el racionalismo y las libertades individuales de prensa, de conciencia y de culto. Reconciliarse
y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. La Iglesia vive una crisis institucional. Una causa de ellas es el modernismo. Con el Concilio Vaticano II, Juan XXIII intenta construir una iglesia más moderna, lo que agudizó las tensiones al interior de esta iglesia. El Papa Pablo VI en 1972 dice: este es el humo de Satanás. Satanás es la estrella caída del cielo a la tierra. Así como Simón recibió un nombre nuevo, Pedro, y recibió las llaves del reino de los cielos, también el diablo recibió un nuevo nombre, Satanás, y recibió las llaves del pozo del abismo. Situación después del Concilio Vaticano II en la Iglesia. El sacerdote Miguel Rivilla San Martín nos dice: se empezó a cuestionar casi todo lo referente a la fe y la moral. Se empezó a interpretar libremente y su mayor influjo se hizo notar en el Génesis y desarrollo del mismo concilio con los llamados observadores y teólogos protestantes. El magisterio oficial de los papas anteriores fue cuestionado, mutilado, ignorado y contestado abiertamente por coyuntural y no conforme a los tiempos actuales. Se empezó a reformular los dogmas y el propósito de la revelación bajo claras influencias modernistas. La jerarquía dejó de orientar, corregir y ejecutar su deber de autoridad, dando pie a incontables abusos. Los teólogos cobraron un relieve inusitado en la Iglesia, ocupando y supliendo el papel de los obispos como maestros de fe. Tanto el clero como los fieles se dividieron entre progresistas y conservadores. Se arrinconó como algo caduco el gregoriano, el latín, la lengua universal de la Iglesia, la sotana. Otro tanto pasó con la escolástica y el tomismo. La reforma litúrgica dio pie a arbitrariedades sin cuento y el Novus Ordo Misa de Pablo VI suplantó a la misa tradicional de Pío V, con las consecuencias serias para la espiritualidad de ministros y fieles. Panorama actual de la Iglesia. Aparece una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la humildad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará a su fin. Tras el Concilio Vaticano II, se ha obrado en todo el catolicismo una revolución de ideas, actitudes y comportamientos cuyos efectos, como fuertes seísmos, han repercutido en toda la Iglesia y aún perduran. Para ser justos, hay que señalar que el epicentro de esta convulsión ha sido el progresismo centroeuropeo de claras influencias protestantes. El teocentrismo ha sido suplantado en múltiples aspectos por el antropocentrismo, es decir, Dios por el hombre, tras la trascendencia por la inmanencia, la fe por la razón. La verdad objetiva ha sido reemplazada por el relativismo y el subjetivismo. La fe en Cristo como único salvador del hombre ha sido cuestionada y atacada
por el gnosticismo, por el racionalismo y por el indiferentismo. Respecto a la moral, han desaparecido las barreras entre el bien y el mal. Para muchos el concepto de pecado y hasta de redención vicaria de Cristo ha quedado obsoleto y lo que es más grave, se llama bien al mal, sin tener ideas claras ni criterios nítidos, ni principios seguros de referencia. Se habla de un cisma sumergido por la división entre progresistas y conservadores, entre conciliares y tradicionales. Se ha cuestionado la doctrina y se ha querido dar diversas interpretaciones. A lo anterior se suman los escándalos que han sido las delicias de la prensa, lavado de dinero por parte del Banco Vaticano, cuyo verdadero nombre es Instituto para las Obras de Religión. El mismo Benedicto XVI, en sus últimos días de pontificado, habló de una iglesia dividida. Luchas de poder, corrupción, chantaje y traiciones no son hechos nuevos en el Vaticano. La larga infiltración en la Iglesia Católica. Cristo fue perseguido, traicionado, humillado y maltratado, y su iglesia es tan fuerte como él, pues quisieron destruirlo, pero la iglesia fue más fortalecida, que dura hasta hoy. Hablamos de 2000 años después. Alta bendita de la Carbonería en Roma. Durante más de un siglo, los organizadores de la masonería, el liberalismo y el modernismo se infiltraron en la Iglesia Católica para cambiar su doctrina, su liturgia, su misión de algo sobrenatural a algo secular. Es una agenda para reemplazar la religión sobrenatural del crucificado. Resucitó a Jesucristo con la religión natural del humanismo y el globalismo. Esto es lo que nos dice Taylor Marshall. Constatamos que efectivamente el relajo moral y ciertas cátedras fundamentales para la doctrina nos ha demostrado que la masonería ha ejercido su poder. El plan se detallaba en un documento secreto obtenido de las más importantes logias de Italia, la Alta Bendita, de la Carbonería italiana o los Carboneros. Era una sociedad secreta alineada con sociedades secretas de Francia, España, Portugal y Rusia. Estas logias masónicas compartían metas comunes tales como el odio al catolicismo y la monarquía. Al descubrirse el plan maestro de la masonería, la Iglesia a través de los papas comienza a denunciarlo con enfrentamientos permanentes. Esta sería hasta ahora el enemigo permanente que luchará con las armas de Satanás. Importante es decir que la masonería siempre prosperó allá donde el protestantismo había enraizado previamente. Escocia con los presbiterianos, Inglaterra con los anglicanos, Alemania con el luteranismo, son los centros tradicionales de la masonería europea. Se sabe que en los países donde la masonería es fuerte, la Iglesia ha perdido y ha sido muy cuestionada, sobre todo en los países protestantes. El plan de la Alta Bendita data de 1861. Quizás destacar que los papas de la época entendieron la amenaza que esto implicaba. Esta línea se mantuvo por muchos años hasta que comenzó a mirarse con mayor relajo toda esta situación que se estaba produciendo al interior de la Iglesia. De forma similar, la América protestante también se vio influida por la masonería, especialmente al sur de Estados Unidos. La razón, no la fe, era premiada en esa época y las logias masónicas proliferaron en Estados Unidos. La religión organizada era rechazada a favor del sentimiento de que todas las religiones eran una forma de búsqueda del desconocido gran arquitecto del universo. El masón Benjamin Franklin diezmó a todas las religiones y denominaciones de su época. Marshall nos dice que bajo el seudónimo de Piccola Tigre o Pequeño Tigre,
Las instrucciones permanentes de la alta bendita detallan de manera precisa cómo el papado cederá ante la filosofía y la creencia masónica, y su principio fundamental nunca es lo suficientemente repetido. Y nos dice: el Papa, sea quien sea, jamás vendrá a las sociedades secretas. Son las sociedades secretas las que deben dar el primer paso hacia la Iglesia, con miras a conquistar a ambos, a la Iglesia y al Papa. La tarea que nos deponemos a emprender no es de un día, un mes o un año. Podría durar muchos años, quizás un siglo. Entre nuestras filas los soldados mueren, pero la batalla continúa. Pícola, tigre o pequeño tigre. Es la alta bendita. Ahora bien, para asegurarnos al Papa, según nuestro corazón, es necesario crear para esa Papa una generación merecedora del reino que soñamos. Renunciemos a los ancianos y a la gente de media edad. Dirijámonos a los jóvenes y, si es posible, incluso a los niños. El pequeño tigre explica cómo los jóvenes serán seducidos a lo largo del tiempo a través de la corrupción de sus familias, libros, poemas, institutos, gimnasios, universidades, seminarios. Lo siguiente será seducir y corromper al clero católico. Es una diminuta semilla de mostaza que estamos sembrando, mas el amanecer de la justicia nos conducirá a los más elevados poderes y veréis la cosecha tan copiosa que habrá producido tan pequeña semilla. A lo largo del camino que estamos trazando para los nuevos será necesario superar numerosos obstáculos y dificultades, pero triunfaremos gracias a la experiencia y la perspicacia. La meta es tan hermosa que debemos izar todas las velas. El Papa Gregorio XVI se hizo con el documento de la Alta Bendita en 1832, el cual hablaba de la abominable conspiración contra el celibato clerical. Hablaba del matrimonio cristiano y la posibilidad de que éste fuera destruido. Hablaba también de la indiferencia. Esta perversa opinión se ha expandido por todas partes por el fraude de los malditos que han expuesto que es posible obtener la salvación eterna del alma por la profesión de cualquier clase de religión, mientras la moral sea mantenida. La errónea proposición que enseña que la libertad de conciencia debe ser conservada por todos. La libertad de publicar cualquier escrito y difundirlo entre el pueblo, porque leemos que los propios apóstoles quemaron un gran número de libros. Ataques en la confianza y sumisión debido a los príncipes. Las antorchas de las traiciones se están encendiendo por doquier. Los planes de los que desean vehementemente la separación de la Iglesia del Estado, que era uno de los grandes temas en ese momento. Sin duda que estamos frente a un abierto ataque de Satanás disfrazado, lo que obedece a este plan urdido, detalladamente para tomar el control de todo. Estas son las maniobras de la oscuridad. El Papa Pío IX denuncia la masonería sobre la Iglesia. Como sucesor de Gregorio XVI, nuestro Papa, tomó la dirección del Vaticano y de nuestra Iglesia el Papa Pío IX, el cual animó a Jacques Chrétien-Joly a publicar el texto completo de la Alta Bendita. Él era el que lo había encontrado. En 1859, el plan de introducir nuestra doctrina en los corazones de los jóvenes clérigos y también en los monasterios. El plan que tenía la masonería. Es impresionante cómo los papas de esta época generan todo un plan de acción con el fin de enfrentar dicha infiltración, que seguro ya había comenzado. La masonería seguía trabajando en secreto como es de costumbre. La logia principal o bendita era la alta tienda o alta bendita. George Francis Dijon dijo:
que la Reforma Protestante de 1517 había destruido la cristiandad europea bajo los lemas de libertad, igualdad y fraternidad, que eran los que levantaban los masones. En 1717 se estableció el plan del nuevo orden, que hasta hoy día se ha ido gestando. Aquí comprobamos cómo va perfilando este escalofriante plan para someter al mundo y destruir nuestra iglesia. Ellos luchan para convertir al hombre en Dios y sacar a la iglesia del poder temporal. Esta será la gran lucha. El Papa León XIII y la condena a la masonería. Al Papa Pío IX le sucedió el Papa León XIII. Él tuvo una aparición que revelaba la profunda infiltración demoníaca y cómo ésta se estaba instalando en aquel momento en la propia Roma. Esta infiltración satánica la estaban llevando a cabo las sociedades secretas. Basta recordar el racionalismo y el naturalismo, esas fuentes mortales del mal cuyas enseñanzas están distribuidas libremente en todas partes. Luego debemos agregar los muchos atractivos a la corrupción, la oposición a la abierta diserción de la Iglesia por parte de los funcionarios públicos, la atrevida obstinación de las sociedades secretas, aquí y allá un plan de estudio para la educación de los jóvenes sin tener en cuenta a Dios. Oración a San Miguel Arcángel y el pequeño exorcismo de León XIII. En vista de esta nueva infestación demoníaca, León XIII añadió en 1886 a la misa lecta una nueva plegaria a San Miguel Arcángel, implorando al Arcángel su ayuda en la batalla contra el mal. Es la misma invocación a San Miguel con la cual estamos familiarizados hoy en día. Y dice así: San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Recordemos que la oración de San Miguel Arcángel se rezaba en todas las parroquias del mundo al final de la misa, y después del Concilio Vaticano II fue completamente borrada de las misas. Aún así, hay lugares que aún conservan esta costumbre. León XIII y la encíclica Humanum Genus. Judas, en su lectura, el del 1 al 4, nos dice lo siguiente: porque se han infiltrado entre ustedes ciertos hombres cuya condenación estaba pronunciada desde hacía mucho tiempo. Son impíos que hacen de la gracia de Dios un pretexto para su libertinaje y reniegan de nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Comienza el Papa León XIII recordando que después del pecado el género humano quedó dividido en dos ciudades, la de Dios y la de Satanás, la una que trabaja para restablecer el reino de Dios mediante la obediencia a sus leyes y el reconocimiento de Jesucristo y de su iglesia, y la otra que trabaja por el reinado de Satanás. La encíclica Humanum Genus constituye la crítica más sólida que la Iglesia hace acerca de la masonería. Descubren cada idea que tienen, como sigilosamente intentan imponer en la sociedad. Parte diciendo: tienen muchas cosas envueltas en un misterioso secreto. Cuando la masonería juzga que algunos de sus seguidores han traicionado el secreto o han desobedecido las órdenes recibidas,
No es raro que estos reciban la muerte con tanta audacia y destreza, que el asesinato burla muy a menudo las pesquisas de la policía y el castigo de la justicia. El último y principal de los intentos masónicos, a saber, la destrucción radical de todo orden religioso y civil establecido por el cristianismo. No aceptan verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana, el principio fundamental de los que profesan el naturalismo. Si se suprime, como suele hacer el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. La única moral que reconocen es la moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea religiosa. Para los naturalistas y los masones, al no creer las verdades reveladas por Dios, niegan el pecado del primer padre de la humanidad y juzgan por esto que el libre albedrío no está debilitado ni inclinado al pecado. En la educación de los hijos no hay que enseñarle cosa alguna, como ciertas y determinadas en materia de religión. Principios. Desean a todas luces cambiar la naturaleza del matrimonio, convirtiéndolo en una unión inestable y pasajera. También tienen como voluntad el monopolio de la educación de los jóvenes, porque ellos los pueden formar en sus ideas. El poder político existe por mandato o delegación del pueblo, de tal forma que sí cambia la voluntad popular. O sea, el poder no viene desde Dios al pueblo, eso es lo que quieren decir en el fondo. Sus dogmas fundamentales discrepan tanto y tan claramente de la razón que no hay mayor depravación ideológica. El propósito de los masones es destruir los principios fundamentales del derecho y la moral. Suprimido el temor de Dios y el respeto a las leyes divinas, desprecian la autoridad de los gobernantes, permitida y legitiman en este caso la fiebre de las revoluciones, desatadas hasta la licencia, las pasiones populares. Tenemos que enfrentarnos a un enemigo astuto y doloso, que halagando los oídos del pueblo y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras. El Papa León XIII nos dice, ante un peligro tan inminente, en medio de una guerra tan despiadada y tenaz contra el cristianismo, es nuestro deber señalar el peligro, descubrir a los adversarios, resistir en lo posible sus tácticas y propósitos para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvación nos está confiada y para que no solo permanezcan firmes y entero el reino de Jesucristo, cuya defensa nos hemos tomado, sino que se dilate todavía un nuevo aumento por todo el orbe. Infiltración del clero y la liturgia. El arzobispo Fulton nos dice lo siguiente: establecerá una contraiglesia que será el simio de la iglesia, porque él, el demonio, es el simio de Dios. Tendrá todos los rasgos y características de la iglesia, pero al revés, y vacía de todo su contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo, que en lo externo se asemejará en todo al cuerpo místico de Cristo. Después del Concilio Vaticano II, se produce una crisis grande al interior de la Iglesia.
Se habla del segundo secreto de Fátima, que la Virgen había pedido con urgencia que se diera a conocer. Si se hace lo que yo os diré, muchas almas se salvarán. Rusia se convertirá y se tendrá paz. Si no, ella, Rusia, propagará sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. El Papa Pío XI había sido informado del pedido de consagración en los años 1930-1931, pero como ya se mencionó en otra parte del libro, se negó a realizarla. Las funestas consecuencias de este rechazo nos hicieron esperar. En efecto, ya en tiempos de la Guerra Civil Española se produjo una fuerte infiltración comunista en la Iglesia. Esto lo comenta Gerard Mura. Pero lo que vino después fue aún peor. Durante estos años, Moscú comenzó a ordenar a todos los partidos comunistas del mundo que infiltraran los seminarios católicos. En Francia, esta infiltración comenzó en 1936, como lo atestigua Henry Barbe. Sin duda que con el tiempo se sabe que los masones se encuentran estrechamente unidos a los comunistas y claramente ellos planean una dictadura totalitaria. Podemos pensar que el plan maestro incluía ataque por varios frentes de la Iglesia. El diario Le Figaro, francés, conservador, tenía una columna que escribía Henry Barbe, convertido, ex líder del aparato comunista internacional. Uno de estos artículos daba información acerca de la política del partido, que estaba desde 1936 y que consistía en que jóvenes militantes comunistas entraran en los seminarios sacerdotales. Esta política de infiltración fue practicada a gran escala y en 1949 Pío XII admitió que, según lo que él sabía, había aproximadamente 2.000 sacerdotes que habían sido infiltrados en la Iglesia por los comunistas, y 10 años después la Policía de Investigaciones de París calculaba que en Francia habían 300 sacerdotes que se habían infiltrado en la Iglesia y que pertenecían al Partido Comunista. Nos informa de esto. El fin justifica los medios. Este era el predicamento de esta doctrina, sin moral y lejos de todo principio para alcanzar el fin. Luigi Marinelli confirma todos estos datos entregados por Mura y dice: la amenaza comunista fue subestimada durante el pontificado de Pablo VI. Lenin era partidario de que un secretario del Partido Comunista en su estado católico, si se daba el caso, debía incluso tomar el hábito franciscano para cumplir su misión. En el año 1935, los servicios secretos informaron que aproximadamente 1.000 estudiantes comunistas se habían introducido en los seminarios y noviciados de Europa Occidental, donde fingían llevar una vida religiosa y se preparaban para ser sacerdotes. El partido pretendía ubicarlos posteriormente en los centros vitales de la Iglesia. El fenómeno se extendió más y más hasta que en los años 60 y 70 se produjo fuertes disputas en los seminarios y noviciados entre los sacerdotes obreros y los otros. Duda que la férrea muralla que habían construido los papas se vio debilitada, dejando la puerta abierta para que entraran a los seminarios infiltrados. Monseñor Bernard Fayet nos dice: si la Iglesia se encuentra en una situación como la de hoy, es entonces debido a la penetración de ella de los poderes, o más bien de los enemigos que están actuando en la sociedad, masones, comunistas y progresistas. La OTAN preparó en 1974 un informe secreto en el cual estimaba que las fuerzas secretas de la KGB,
que ha penetrado en la iglesia, es decir, en la jerarquía de la iglesia, ascendía a 3.000 individuos, 3.000 agentes de la jerarquía de la iglesia. Jean Husset, gran luchador por la realeza social de Jesucristo, cita el siguiente resumen de un instructivo para estos sacerdotes espías. Nuestros camaradas seguirán las directrices del jefe del partido y se deberán encontrar la forma para entrar en el corazón mismo de cada iglesia. Se pondrán al servicio de la nueva policía secreta y desarrollarán una efectiva labor en el núcleo de todas las actividades eclesiásticas. La antigua militante comunista Bella Dock explicaría más tarde: durante la Guerra Española, el Partido Comunista fue capaz de usar a algunos de los mejores talentos del país contra la Iglesia Católica, repitiendo antiguos llamamientos al prejuicio e insinuando que la Iglesia era indiferente a los pobres y estaba contra todos los que querían ser libres. Como resultado, el gobierno comunista masónico de España se apropió de todas las propiedades y escuelas de la Iglesia. Y en 1937, el Papa Pío XI abrió una tercera vía, enfrentándose al comunismo y al fascismo en su encíclica Divini Redentoris, que no logró detener el poder emergente de los comunistas soviéticos ni tampoco de los fascistas de Italia y de Alemania y España. Infiltración teológica y litúrgica del Vaticano II. El Papa Juan XXIII estableció a Rainer como perito durante el Concilio Vaticano II, acompañado de su amigo Joseph Ratzinger. Se le pidió que adoptara la doctrina de la Iglesia a los tiempos modernos, y el resultado fue el documento raneriano Lumen Gentium. Rainer introdujo una nueva eclesiología en la que la Iglesia de Cristo no es la Iglesia católica, sino que subsiste en la Iglesia católica. Esto parece contradecir las enseñanzas del Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis en 1943, en la que explica que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica son una misma y única entidad. Esto nos dice Marshall. Rainer, durante el Concilio Vaticano II, fue acusado innumerablemente de ser masón. Y claramente sus ideas más se asocian al gnosticismo que a la doctrina católica. La Iglesia Católica se convirtió en una iglesia que debía incorporar en sus filas a los hombres de buena voluntad, llámese ateos, budistas, judíos, musulmanes, por lo que peregrina no a la conversión, sino a la conversación, es decir, al ecumenismo. La confusa idea que tenía Rainer son el fundamento donde descansa la encíclica, el punto que dice que Jesucristo ha sido salvado por Dios y no que Él ha salvado a la humanidad. Estas son una de las tantas aberraciones que uno puede encontrar. Marshall nos cita lo siguiente: el Papa Juan XXIII abrió el Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962 con las siguientes palabras: los profetas de la calamidad siempre denuncian la situación que, comparándola con el pasado, se vuelve peor cada vez. Pero veo a la humanidad caminando hacia un nuevo orden y lo percibo como un plan divino. Vale la pena señalar que en aquel tiempo solo había 3 videntes o profetas conocidos, los 3 niños de Fátima. ¿Acaso Juan XXIII los tenía en mente cuando hablaba de los profetas de las calamidades? Aparte de esto, este discurso de apertura pone sobre la mesa la agenda de la masonería. Los profetas de las calamidades son condenados. El mundo no va a peor, va a mejor. Y el Papa Juan XXIII ve a la humanidad caminando hacia un nuevo orden. Recordemos que con anterioridad
el Papa Pío X había hecho una fuerte crítica a las 3 herejías modernistas, las cuales queremos citar para ir más o menos comprendiendo de lo que estamos hablando. Se pone en duda la existencia de Noé, Abraham, Moisés y David. Incluso los 4 evangelios son cuestionados por sus relatos de milagro. Rechaza cualquier cosa que sea ciertamente sobrenatural. La expulsión de los demonios que realiza Cristo, según explican los modernistas, es una historia simbólica sobre la aportación de la paz psicológica a las personas atribuladas. Esa es la primera de las herejías modernistas de las que habla el Papa Pío X. La segunda de estos modernistas dice que Santo Tomás de Aquino enseñó acertadamente que la gracia sana y eleva la naturaleza. El orden de la realidad es que lo sobrenatural reina sobre lo natural. Con la negación modernista de lo sobrenatural, lo secular y lo político se convierten en prioridad. Y la tercera herejía dice lo siguiente: el plano del modernismo es el rechazo de lo que los católicos conocemos como bien, entre paréntesis la moral, la verdad, la doctrina y la belleza, la estética. El ceñido sistema de pecado original, pecado venial, pecado mortal, ser perdonado y sanado por la redención en Cristo es abandonado. Se promueve una moral total y completamente relativista. Pero hoy día, en relación con los cambios en la liturgia durante el Concilio Vaticano II, podemos decir, el discurso de apertura de Pablo VI, el Papa, cuando se reinicia el Concilio Vaticano II, indicó que el concilio no haría hincapié en el dogma, sino en el papel del obispo. Pablo VI incorporó varios cambios, dentro de los cuales es importante mencionar. Se permite el uso de las lenguas vernáculas, o sea, las originarias de cada lugar. Se recomienda el uso de altares exentos de formas que puedan rodearse. El salmo judica se omite en el comienzo de la misa. La plegaria leonina tras la misa, la de San Miguel Arcángel, quedaron fuera, totalmente fueron suprimidas. Pablo VI había nombrado a Bugnini como secretario del concilio para la aplicación de la Constitución de la Sagrada Liturgia. Lo más notable es cómo Bugnini, que se le llamaba el masón, logró la abolición de la poderosa plegaria leonina tras la misa, que se remonta al papado de León XIII. 3 Ave María, la Salve, la plegaria de San Miguel Arcángel y la plegaria para la defensa de la Iglesia. El ingenuo optimismo del Vaticano II llevó erróneamente a Pablo VI a retirar la protección de Nuestra Señora y de San Miguel a la liturgia y la Iglesia Católica Universal. Sin duda que Bugnini también fue acusado de ser masón, pero a la luz de los hechos, ¿qué se puede decir? La oración de San Miguel Arcángel iba contra la masonería. Ese era el fin que perseguía y fue justamente por esa razón que León XIII la incorporó. Resolviendo la crisis actual. El Papa Juan Pablo II murió el 2 de abril del 2005. Su muerte causó un luto global por un hombre que realmente fue el primer papa mediático. El cardenal Joseph Ratzinger, como deán del Colegio Cardenalicio, predicó en su funeral del papa y se le consideró el candidato más probable para el papado. El cónclave se reunió el 18 y 19 de abril y después de 4 votaciones eligió como papa a Ratzinger. Tenía el apoyo mayoritario con 84 votos
y en segundo lugar estaba Bergoglio con 26 votos. El pontificado del Papa Benedicto XVI estuvo lleno de complicaciones. Un escándalo del Banco Vaticano, los casos de homosexualismo que comenzaron a salir a la luz y la filtración de su mayordomo acerca de ciertas cartas del Papa Benedicto XVI que él había recibido en forma privada. Su breve pontificado estuvo acompañado de varias encíclicas y se empeñó en darle a la liturgia un nuevo respiro después de la reforma de Bugnini. Hubo de enfrentar diversas denuncias de pedofilia en Estados Unidos y también en Chile. Luego que ordenara una extensa investigación a 3 cardenales acerca de las irregularidades financieras, los rumores de chantaje y las noticias de inmoralidad sexual de los cardenales y personal de la curia, un dossier tan extenso que le entregaron que decidió renunciar al papado el 28 de febrero del 2013, dimitió y pidió seguir siendo Papa emérito. La beata Ana Catalina Emmerich nos dice lo siguiente: vi también a 2 papas conversando. Vi las desastrosas consecuencias de esa falsa iglesia que se extendía por todas partes. Habían herejías de todo tipo en la ciudad de Roma. Los clérigos de esta ciudad eran cada vez más tibios. Grandes tinieblas los envolvían. Entonces la visión me hizo contemplar lo que iba a pasar en otras partes. Comunidades católicas enteras eran oprimidas, acosadas, confinadas y privadas de su libertad, mientras iglesias acabaron estando cerradas por todas partes. Grandes sufrimientos, guerras y derramamiento de sangre. Una turba de salvaje e ignorante se entregó a actos violentos. Pero esto no duró mucho tiempo. Una vez más vi que la iglesia de Pedro estaba siendo socavada por un plan elaborado por la secta secreta, a la vez que era devastada por grandes tormentas. Pero también me di cuenta de que la ayuda le iba a llegar en el momento álgido de su aflicción. En otra ocasión vi a la Santísima Virgen en lo alto de la iglesia, extendiendo su manto sobre ella. Una vez que dimite el Papa Benedicto XVI, es elegido Papa el Cardenal Bergoglio, que se llamará Francisco. Él rápidamente comenzó a intervenir en temas de familia, de ecologismo, de ecumenismo, que fueron cada vez más adquiriendo una gran notoriedad. Iglesia Católica y el ecumenismo. El ecumenismo es buscar la unidad visible de los cristianos que profesan la fe común de Dios uno y trino, relevada por Jesucristo, aspirando a objetivos incluso más altos. El ecumenismo también busca la unión de tradiciones previas al cristianismo, como es la religión judía, y posterior, como es la islámica. La convocatoria realizada del Concilio Vaticano II tuvo como fin la renovación de la Iglesia Católica. La vuelta a las fuentes le permitió sumarse al movimiento ecuménico que ya estaba en marcha. La participación de observadores de iglesias y comunidades cristianas en el aula conciliar con 2.500 obispos que deliberaban y decidían, fue en sí misma una práctica de diálogo como actitud central de la Iglesia con el mundo y por lo tanto también propia del ecumenismo. El concilio estableció algunos principios importantes, principios católicos sobre el ecumenismo, que ya se estaban desarrollando fuera de la Iglesia Católica, y sobre la práctica ecuménica, destacando que la clave del ecumenismo es la conversión del corazón, el abandono de prejuicios, la autocrítica y el cambio de mirada, y que todos podemos participar en la oración por la unidad de los cristianos.
El concilio pudo asumir el movimiento ecuménico porque lo integró en la dinámica escatológica de la Iglesia como pueblo de Dios, lo cual reafirma el vínculo entre el ecumenismo y la misión. Esto se completa con la apreciación de la eclesialidad en los cristianos no católicos que confiesan la Trinidad, con quienes la Iglesia Católica se siente unida, reconociendo en ellos realidades de santidad y salvación. Ur advirtió contra un falso ecumenismo, irenismo o relativismo, que ignora o reduce las diferencias. Afirmó la eclesiología de comunión a partir del bautismo, este sacramento común de la pertenencia al cuerpo de Cristo, y hace tender a la unidad de fe en los sacramentos y en el ministerio. La unidad en el sentido de la comunión plena no significa uniformidad, sino unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Admite diferencias legítimas por tradición que se distinguen de los factores que produjeron el cisma de Oriente en el siglo XI, centrado en la cuestión del papado, y el cisma de Occidente en el siglo XVI, de índole más histórico y doctrinal. Este documento es muy importante porque aquí justamente se establece cuáles son los fundamentos a través de los cuales se tiene que construir el ecumenismo. Este documento es pilar para comprender hoy día cómo la Iglesia tiene que perfilarse en términos del ecumenismo que se está planteando. Armas espirituales contra los diabólicos enemigos. El Papa Pío X, en un discurso de la beatificación de Santa Juana de Arcos, nos dice lo siguiente: asumir una postura reverente de reconocimiento y resistencia no es suficiente. Es el diagnóstico, no la medicina. Nuestra vocación es el combate espiritual y nuestros días, más que nunca, la fuerza de los malos es la cobardía y debilidad de los buenos. Los hombres buenos deben abandonar la cobardía y la debilidad y poner en pie, bajo el estandarte de Cristo, con sus manos listas para la batalla. Recordemos la historia de los guerreros que mientras construían la ciudad portaban las armas, como nos cuenta Nehemías. Recordemos, nuestro enemigo principal no son los masones, los comunistas, los modernistas, Kung, Chilibek, o ni tan siquiera la mafia de San Galo. Nuestro enemigo son Satanás y sus demonios, que no mueren. Como en Nehemías, cuando nuestro enemigo se enteraron de que estábamos advertidos, cuando nuestro enemigo se da cuenta de que conocemos su plan de ataque, necesitamos protegernos. El Papa Francisco podía decir que construir murallas no es cristiano, pero Nehemías difiere. La ciudad de Dios requiere una muralla, pues está constantemente bajo asedio. La mitad de mis hombres trabajan en la obra, la otra mitad empuña las lanzas, los escudos, las flechas y las lorigas. Los obispos y sacerdotes están construyendo fundamentados en Cristo este visible muro defensivo, ladrillo a ladrillo, mediante el breviario, el santo sacrificio de la misa, predicando y administrando los sacramentos. Los laicos debemos proporcionarles cobertura a fin de que puedan llevar a cabo su labor, y podemos hacerlo mediante nuestras humildes armas espirituales, el rosario, el escapulario, la oración, el ayuno. También debemos atacar con la sólida doctrina católica y estar en guardia de todo error, herejía en nuestras filas. No hablo de los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia, porque a estos es menester desacreditarlo cuando se pueda. Tales son las sectas heréticas y cismáticas y sus jefes. Es un acto de caridad gritar contra el lobo, donde quiera que sea,
cuando se encuentre entre las ovejas. Francisco de Sales. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.